tanto infancia, pedagogía y literatura, justamente para tender una red entre las tres, tratar de tender hacer un hilvanado entre las tres, que a veces están como huérfanas unas de las otras, ¿no? Yo quisiera, en primer lugar, marcar una idea de infancia que al menos en mi caso proviene más de la filosofía que de la psicología o de las disciplinas actuales, y es tratar de mostrar cuánto la infancia tiene que ver con una particular experiencia de relación con el tiempo, y que por lo tanto no obedece simplemente a la niñez, sino que es un tipo de experiencia temporal siempre, de intensidad, de mucho más de instante que de duración, mucho más de sentido que de trascendencia, para, para imaginar esa experiencia de la infancia como la más importante de la vida y mostrar cuánto hoy está divorciada, separada de la niñez actual, porque esa niñez está de alguna manera forzada a ser adulta lo más rápido posible. Y por lo tanto en ese cruzamiento entre experiencia de tiempo, pedagogía, también como una experiencia del tiempo, y literatura, mostrar cómo yo puedo tejer un espacio de tiempo liberado del mundo adulto en cuanto carga, gravamen, peso, de productividad, de consumo, y encontrar en esa tríada una respuesta a una suerte de insanía o de locura que acontece hoy en términos escolares o en términos institucionales, que lo sintetizaría de una manera muy rápida diciendo que se ha estafado la vieja idea de que educar consistiría en viajar al mundo o salir al mundo o hacer una travesía por el mundo y aprender a vivir allí, transformándola en salir al mercado de trabajo y aprender a ganarse la vida. Esta traducción de la frase quiebra una enorme secuencia secular a propósito de en qué consistía formarse, en qué consistía educarse. Y creo que la literatura ofrece en todo lo que fue sus novelas de formación esa posibilidad de mirar otra vez el viaje al mundo, el conocimiento del mundo, y volver a recuperar otra vez en qué consistiría ese tan arduo, tan difícil aprender a vivir, ese arte de vivir, que no es simplemente el arte de ganarse la vida, aunque necesario, pero absolutamente reducido con respecto a la gran metáfora educativa. Yo podría estar seguro de una respuesta si solo pensara al educador como aquel que se ha formado a través de una vocación o de un deseo que consistiría en transmitir el mundo, en enseñar el mundo, en amar el mundo, y por lo tanto también vería en esa respuesta una fácil solución diciendo la escuela no tiene por qué ser un lugar de preparación para el mercado, al contrario, la escuela podría, debería ser lo que separa al niño de ese mundo enrarecido y absolutamente voraz. La cosa no es tan fácil porque ha habido una gran transformación en la propia figura del adulto, y lo pongo en el eje de responsabilidad mayor porque sigo creyendo que es el adulto responsable de la enseñanza, en tanto él mismo se ha transformado en un acólito o en un seguidor creyente de esta idea del mundo como consumo y productividad. Y en ese sentido la figura del maestro también ha cambiado dramáticamente, porque se ha pasado de un maestro que en algunos casos todavía perdura y que tiene que ver con ese deseo de enseñar,
con la posición del trabajador, la posición del que está empleado como docente y que tiene otra formación él mismo. Cuando uno considera al maestro como unidad, tiene que pensarlo como una unidad de muchos sentidos y muchas e intensas diferencias. De tal manera que, claro, una persona que ha llegado a la docencia porque busca un empleo fijo y formal, aún en la precariedad, tiene otra relación con el mundo a transmitir que aquel que lo ha hecho por una elección consciente, incluso que se hunde en su propia historia, ¿no? Es decir, que recupera de su propia historia una biografía, una conciencia biográfica, a propósito de la trascendencia de ese lugar de quien enseña, es decir, de quien muestra al mundo de la manera más generosa y amplia posible. Hace muchos años, allá por los años 60 del siglo pasado, una filósofa, María Zambrano, llegó a comentar a propósito de este problema como una alerta de lo que podría ser la educación como una formación infrahumana, a pesar de que parezca paradójico, porque ella ya estaba notando en esa década que todo conocimiento se había vuelto lucrativo y que todo desarrollo se había vuelto tecnológico. Imagino que el dilema hoy es, el dilema para el maestro, para cada uno de los maestros, va a tener que ver con su grado de complicidad o de alianza o de rechazo, o de resistencia, con una imagen de mundo que está dominando, primero por fuera de la escuela, pero ahora básicamente en el centro de la escuela, y que tiene que ver con la escuela simplemente como una preparación necesaria para un mundo que no llega a ser del trabajo en el sentido tradicional de la palabra, tiene más que ver con el empleo emergente o con el empleo que imagina un cierto sector del mundo, pero frente a la sospecha marcadísima a propósito de que sabemos que más que la mitad de la población mundial no trabaja de aquello que hubiera deseado cuando pequeño o cuando joven, que ya el trabajo no es visto como un camino transparente en relación a sus propias convicciones, es decir, una especie de amargura o de desdicha de prepararse para algo que quizás no sea vital y que simplemente le permita sobrevivir, ¿no? Es decir, de tal manera que yo creo que esa figura central del maestro hoy tiene que tomar una decisión a propósito de qué tipo de mundo va a poner sobre la mesa en ese proceso de transmisión a los demás, sobre todo porque la educación también tiene como gesto que las nuevas generaciones mejoren el mundo, que lo hagan mucho mejor que lo que pudimos hacerlo nosotros. En esa clave, si yo simplemente transmito el mundo tal como creo que es o tal como la media o la globalización me lo presenta, creo que estamos produciendo una infancia muy desdichada que ya se nota a edades muy tempranas, al estilo niños agotados, cansados, y es curioso porque yo tomaba la expresión escuela como en su raíz antigua, skolé, que significa tiempo libre o tiempo liberado de la responsabilidad ciudadana. Es decir, que cuando a los griegos se les ocurre la idea de una escuela, una academia, lo imaginaron y lo practicaron como un espacio y un tiempo absolutamente, no solo libre en cuanto hoy podemos entender tiempo de juego, tiempo de arte, tiempo de deporte, tiempo en fin, sino tiempo liberado de la condición adulta, esclavo del tiempo que todo lo fagocita, ¿no? De alguna manera era un tiempo liberado del cronos y muy arraigado una idea
de tiempo griega que es aion y kairos, es decir, tiempos de intensidad y de ocasión, pero no tiempos de cronometría, digamos, donde la utilidad, el provecho no jugaran ningún papel, ¿no? Una suerte de pedagogía en la cual las cosas se hacen porque sí, para nada, y eso recupera una relación muy directa con el mundo y también muy inventiva, porque es leer porque sí, jugar porque sí, pensar para pensar, y no porque haya que establecer un producto a propósito de esos procesos, ¿no? Yo creo que ofrece tres grandes virtudes abandonadas o perdidas o olvidadas. Una es la de otra relación con el lenguaje, digamos. La única posibilidad que veo para quitarse el lenguaje infectado de poder, del lenguaje infectado de la publicidad, del lenguaje infectado de los medios, sería el lenguaje literario, en tanto el lenguaje metafórico, en cuanto ficción, digamos. Y ahí me parece que está una de sus grandes virtudes, que es, bueno, lo que produce la literatura es la liberación de tener que usar todo el tiempo un lenguaje poderoso, un lenguaje que no conversa, un lenguaje absolutamente determinado por la época. Entonces, la experiencia que la literatura lingüísticamente te ofrece es una experiencia de quitarte de ese lenguaje infecto. Pero creo que también tiene aunque involuntariamente, en la mayoría de los casos, es la posibilidad de quitarte de tu vida convencional, es decir, uno no es capaz de tantas vidas, uno no es capaz ni de ser solidario, ni de comprender otras vidas, ni de entender enunciados que vienen de otras partes. Es decir, la verdadera experiencia de alteridad, la verdadera experiencia del otro, cabe en la literatura en tanto justamente no importa quién lee, sino que importa la historia de alguien que no soy yo. Y eso en términos pedagógicos luego tiene una resonancia muy particular, ¿no? Porque si bien vivimos una época llamada de inclusión, al mismo tiempo vivimos una época de mucha violencia con el otro. Y la literatura tiene una potencia enorme a propósito de historias que no son tuyas, que nunca lo serán, en los términos de propiedad, ¿no? Y que te provienen desde distintos lugares, en distintas edades, en distintos momentos, y que te hacen capaz de experimentar, aunque sea por un instante, un punto de vista que de otra manera fuera la literatura serías incapaz. Es decir, te provee de una capacidad de multiplicar destinos que comparte con la educación como propósito, ¿no? Es decir, yo también creo que la educación es el lugar donde los destinos no están trazados de antemano y justamente se pueden poner en juego infinitos destinos gracias a una educación generosa, y vuelvo a repetir la palabra generoso porque me parece que es, frente a lo mezquino de algunas propuestas, tiene su implicancia. Y me parece que por último la literatura recupera la necesidad humana de la ficción. Hay algo en la formación que nos estamos olvidando, perdiendo, y es que la realidad con su peso debilita, enferma, nos vuelve incapaces, impotentes, y necesitamos de la ficción para que la realidad sea otra cosa. Yo creo que la ficción está muy presente en los primeros años de vida, si las condiciones de infancia te lo han permitido, y esa necesidad no debería abandonarse jamás, ¿no? Yo creo que hoy es una época donde los individuos estamos carentes de ficción, lo que nos hace insoportable la realidad, y esto es lo que la literatura traería humildemente, sumado a un lenguaje no infectado de poder y a una multiplicación de las vidas. Bueno, yo prácticamente pondría esto como también los tres grandes propósitos de la educación.
sin ingenuidad, no sin creer que son transparentes, pero me parece que también educarse significa quitarse el lenguaje del poder, vivir otras vidas que no sean la que la naturaleza te ha dado y formarte en la ficción como una necesidad específicamente humana fuera de lo que es la sujeción a la realidad. Es la gran encrucijada, ¿no? Yo creo que las promesas de igualdad que se han planteado hasta ahora cometen el pecado de prometerlas para mucho después, para el futuro, para más adelante. Y es cierto que lo que compone un espacio llamado escuela es una intensa diferencia en la niñez que la precede, ¿no? Esas experiencias son tan distintas, tan complicadamente distintas. Yo creo que la igualdad a la que uno se refiere humildemente es una igualdad de clima, de atmósfera, algo que algunos autores han llamado, bueno, la igualdad primera, la igualdad a primera vista, la igualdad inicial, que no es otra cosa que poner en un mismo lugar lo que estaría disponible para todo el mundo más allá de sus historias individuales. Como si fuera un barajar y dar de nuevo. Como si en lo público, en eso que ya está muy destruido, en lo público, en lo común, en el bien común, reapareciera una segunda oportunidad, un segundo bautismo, como lo llamó Nietzsche, ¿no? Educarse es rebautizarse, para justamente no creer que el mundo está dividido apenas por la buena suerte o la mala suerte del sitio donde has nacido, de la familia que te ha tocado. Por eso uno le da tanta trascendencia al espacio de lo público, de lo común, no en el sentido de simplemente aseverar que lo público ya es virtuoso, sino porque en ese espacio público entendido con lo común habría la posibilidad de empezar como una nueva vida. Y ahí la literatura, yo diría más que la literatura, el lenguaje literario, en tanto lo narrativo, lo que te permitiría es una primera capacidad de expresión, de relato, a propósito de todas esas vidas que componen lo que llamamos vida, ¿no? Todos esos mundos de lo que llamamos mundo. Porque eso daría la chance de acabar con la idea de la diferencia como positiva o negativa, normal o anormal, y establecer las diferentes versiones del mundo y de la vida a través de esos relatos. Lo que daría una riqueza sensacional y un punto de partida para construir biografías comunes. Entonces ahí es donde yo creo que aparece ese lenguaje literario que no es simplemente leer y escribir, sino la capacidad de cada uno poder contar su propia historia. Tener algo para contar y que no sea juzgado a partir del lenguaje del poder. La escuela me parece que podría ser ese espacio, casi el único o el último de los espacios públicos o comunes que quedan en pie después de lo que fue desde hace 3 décadas la destrucción de los espacios habitables y comunes, ¿no? Yo he creído, he sostenido, defendido la idea o la imagen o la figura de un maestro como una figura de conversación. Si hay alguna centralidad en esa figura todavía, creo que tiene que ver con eso. Que es en esa atmósfera de igualdad que podemos imaginar como inicial, tender la posibilidad a que todos podrían tomar la palabra, de alguna manera, y no bajo el influjo de los modelos de diálogo experimentales al estilo pregunta-respuesta, enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-evaluación, sino liberado de ello, una idea de conversación que nazca de su nacimiento en la fraternidad, en la amistad, básicamente.
que es de donde yo tomo la idea de conversación no de un modelo sociológico, antropológico, pedagógico, sino que lo tomo, suponte, del banquete de Platón, donde alrededor de una mesa se construye un diálogo cuyo origen y cuyo destino se ignora. La verdadera comida es la conversación, el verdadero sabor de las palabras, la verdadera, repito la palabra fraternidad, ocurre como una idea de conversación, pero para eso nos deberíamos alejar de cualquier control de la conversación o de cualquier versión de la conversación como utilitaria, es decir, una conversación empieza cuando puede y termina cuando puede, una conversación no tiene tema, se pierde, una conversación es una confesión de mutuos secretos y es donde aparece finalmente la fragilidad de cada uno como la unidad a partir de la cual se puede construir tanto el enseñar como el aprender. Es decir, una conversación sirve en el sentido de pone sobre la mesa, de se sirve de nuestras impotencias, de nuestros límites, de nuestras incapacidades, justamente como una suerte de pacto amistoso para poder ir más allá de nuestros límites. Esto en términos generales es lo que me parece una conversación, ¿no? Una conversación no juzga, una conversación escucha, una conversación es profundamente ética, una conversación no tiene que ver con una linearidad, sino que va a buscar fondos, se hunde en la búsqueda de preguntas, de respuestas. Y en ese sentido, para mí, sin conversación, en esta forma de entenderlo, no habría educación en los términos más simples y concretos que podamos entender. Yo creo que educar no consiste en transmitir el valor de objetos o para qué sirven las cosas, sino que es una conversación a propósito de los efectos que esas cosas tienen en nosotros. Yo generalmente doy el ejemplo de la lectura, ¿no? Cuando una maestra o un maestro quiere enseñar a leer o quiere transmitir la importancia de la lectura, no trabaja sobre en qué consiste un libro físicamente. Su trabajo no consiste en enseñar el libro en cuanto a objeto. Lo que garantiza la transmisión es si uno muestra la relación que tiene con ese objeto y los efectos que le ha producido en la vida. Y por lo tanto, eso solo se puede dar bajo la forma de una conversación. ¿De qué conversamos en la escuela si no es de los efectos que nos provocan las acciones que podemos hacer conjuntamente? Por lo tanto, más que leer, es qué efectos ha provocado la lectura en nosotros y conversar sobre ellos. Más que la matemática es qué efectos ha producido en nosotros nuestra relación con los números, las cantidades, las figuras, las operaciones. Y creo que hay una complicada discusión a dar, que algunos han dado y hemos dado a propósito de si el lenguaje de la educación es un lenguaje de objetos, descriptivo, conceptual, o es un lenguaje narrativo de asuntos a tratar y no de objetos. Y esa diferencia creo que es lo que te muestra o un lenguaje explicativo del lado de los objetos o un lenguaje conversador del lado de los asuntos. Estoy asumiendo posición de abuelo en cuanto a algunas ideas educativas, ¿no? Una relación no moral, sino una relación narrativa otra vez. Efectivamente yo creo que la escuela está alcanzada y se alcanzó la celeridad, la rapidez y la urgencia como virtud, por lo tanto uno tiene que admitir el hecho de que esas instituciones están gobernadas por la tiranía del tiempo. Sin embargo, como dicen algunos maestros, la escuela no tendría por qué hacerlo así, obediente y dócilmente, y podría ser al contrario un ejemplo de lentitud y de tensión.
ahí estaría la gran rebelión a la que nos enfrentamos, ¿no? Porque si no, no hay ningún otro espacio en el cual los niños, sobre todo, puedan hacer otra relación con el tiempo y con el espacio que no fuera la de la prisa, ¿no? Así que ya hay quien marque que la escuela, para salvarse a sí misma y para salvar a sus miembros, digamos, a sus habitantes, solo podría revelarse en dos sentidos. El sentido más tenue sería el de la lentitud, el de ir más despacio, pero hacia el mismo lugar. Por lo tanto sería una rebelión a medias, digamos. Y el otro sería la detención, o sea, crear otro tiempo y otro espacio al de la casa, al del trabajo, al de los medios de comunicación, crear de verdad otro tiempo. Y ese otro tiempo está gobernado por el instante. Así que cualquier experiencia que se deje llevar por el sentido de un instante hará una rebelión en cierto modo. Y creo que la escuela es ese espacio para crear instantes y dejarse llevar por ellos, olvidándose un poco del sistema y de la rueda del hámster que gira permanentemente sin ir hacia ninguna parte.